Bienvenidos estudiantes a sus clases virtuales de Aprendo en Casa. Hoy, martes 11 de mayo. Espero que ayer le hayan pasado muy bien y de felicitarlos por haber enviado sus evidencias a tiempo, siempre demostrando la responsabilidad y puntualidad, valores importantes en estos tiempos. Muy bien, nuestra actividad corresponde al área de ciencia y tecnología. Es una actividad adaptada para nuestras actividades. Muy bien, vamos a ver, antes de continuar, nuestras normas de convivencia para poder realizar un buen trabajo y desempeño. Sé puntual a la hora de registrar tu asistencia y de enviar tus evidencias. Busca un lugar cómodo y tranquilo dentro de tu casa para poder trabajar, sobre todo un lugar iluminado. También evitemos comer durante la sesión de Zoom, ¿no? Y sobre todo cuando estés trabajando, para evitar manchar tus fichas o materiales. También evitemos distraernos. También a los padres, por favor, apagar el televisor o la radio mientras que esté haciendo su actividad. Muy bien, ahí están las recomendaciones mediante nuestras normas de convivencia. Bien, antes de ver de qué trata, cómo se desarrolla nuestra actividad, vamos a ver un video. Estate muy atento y atenta. ¿Qué es una célula? Todos los organismos vivos de nuestro planeta están divididos en partes llamadas células, es decir, que las células son la unidad estructural básica de los seres vivos. ¿Pero qué son exactamente? Pues son pequeños compartimentos que contienen el equipo biológico necesario para mantener un organismo vivo de forma eficiente. Esto quiere decir entonces que una célula es la unidad básica de la vida, y al igual que los átomos son la unidad básica de la materia, las células son la unidad básica de la biología y de los organismos. Según el número de células, los seres vivos pueden ser organismos unicelulares, como las bacterias, o pluricelulares, es decir, mucho más complejos, como los seres humanos, que contenemos unos 30 billones de células. ¿Sabías que las células fueron descubiertas por el científico Robert Hooke? Hooke llamó a las células con la palabra latina cella, que significa sala o habitación de pocas dimensiones. Hizo esto porque pensó que las celdas de las células parecían habitaciones pequeñas. Existen muchos tipos diferentes de células, cada una realiza una función diferente y se pueden clasificar en dos tipos principales: células procariotas y células eucariotas. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos células nerviosas muy largas, que van desde nuestra médula espinal hasta nuestros pies. Todas esas células nerviosas ayudan a transportar mensajes alrededor de nuestro cuerpo, pero también tenemos otras, como los miles de millones de pequeñas células cerebrales que nos ayudan a pensar, o las células musculares que nos ayudan a movernos. Y no creas que acaba aquí, porque hay muchas más células en nuestro cuerpo que nos ayudan a mantenernos vivos. Las piezas más pequeñas que forman las células son las macromoléculas y los orgánulos. Una proteína es un ejemplo de una macromolécula, mientras que una mitocondria es un ejemplo de un orgánulo. Y esto nos indica que las células son todas de distintas formas, tamaños y tipos. Por ejemplo, el huevo de un avestruz, que pesa casi 1,5 kg, es la célula individual más grande que existe, y el calamar, uno de los seres vivos que tienen las células nerviosas más largas, pues pueden llegar a medir unos 12 metros de largo. Esto quiere decir que las células son únicas para cada tipo de organismo. Si observas organismos muy simples, descubrirás células que no tienen un núcleo definido, procariotas, y otras células que tienen cientos de núcleos, multinucleados. Todas las células están contenidas por una membrana celular que mantiene las piezas dentro. Cuando pienses en una membrana, imagina que es como una gran bolsa de plástico con algunos pequeños agujeros. Esa bolsa contiene todas las piezas y fluidos celulares dentro de la célula y mantiene las cosas desagradables fuera de ella, lo que quiere decir que los agujeros están ahí para permitir que algunas cosas entren y salgan. ¿A qué es asombroso? ¿Ahora ya sabes mejor lo que es una célula? Muy bien, ¿no? Entonces ya has entendido de qué tratan las actividades del día de hoy. Perfecto, ¿no? Te invito a ver de nuevo el video para reforzar tus saberes. Bien, vamos a verlo detalladamente a través de la explicación. Nuestro título es la célula. El propósito, aprender a reconocer las partes y funciones de la célula como unidad mínima del ser vivo, ya que todos estamos compuestos por células.
y nos preguntamos, ¿qué es la célula? Gracias a los avances tecnológicos posteriores a la invención del microscopio, los científicos pudieron comprobar que todos los seres vivos están formados por pequeñas celdas unidas unas a otras. Estas celdas, llamadas células, que también vimos en el video, nos explicaban quién le puso ese nombre y por qué. Son la mínima unidad del ser vivo, es decir, todos estamos compuestos por células, que son la mínima unidad del ser vivo y que solamente se pueden ver o observar a través del microscopio. Muy bien. Partes fundamentales de la célula. Vamos a ver. Entonces tenemos la membrana celular, citoplasma y el núcleo. Y también tenemos al lado izquierdo nuestro gráfico con sus partes, señalando sus partes. Membrana celular es la parte externa, exterior, afuera, de la célula que envuelve el citoplasma y permite el intercambio entre la célula y el medio que la rodea. Como podemos ver acá, es toda la parte exterior. Un ejemplo más claro con la célula, con sus partes, vamos a ver con un huevo. Vendría a ser la membrana celular, vendría a ser la cáscara del huevo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Aquí tenemos el citoplasma. ¿Qué encontramos en el citoplasma? Es un medio acuoso de apariencia viscosa en donde están disueltas muchas sustancias alimenticias, que lo vemos en esta parte. Y seguimos con el ejemplo del huevo. El citoplasma sería la clara, ¿no? La clara, esa parte blanca del huevo. Muy bien. Y por último tenemos el núcleo, que lo vemos acá en el dibujo, que parece una pepa que está en el centro, ¿no? El núcleo. El núcleo en el huevo vendría a ser la yema. El núcleo es el centro de control de la célula, pues contiene toda la información sobre su funcionamiento. O sea, quiere decir que en el núcleo se encuentra, está toda la información de cómo va a funcionar, ¿verdad? Entonces esas son las tres partes principales de la célula. Dice, los seres vivos pueden clasificarse según el número de células o sea, por la cantidad de células, unicelulares y pluricelulares. ¿Qué son los unicelulares? Son los que están formados por una sola célula. Ahí tenemos a las bacterias, los hongos, el larga unicelular, entre otros. Y pluricelulares formados por muchas células, muchas, millones de células. Por ejemplo, los humanos, las plantas, animales, entre otros. Y aquí lo vamos a acompañar a través de un gráfico que tenemos unicelulares, tenemos las bacterias, el alga unicelular, los protozoos y los hongos de levadura. Y por el lado de los pluricelulares, ¿no? Que son los seres sin tejido, seres con tejidos, seres con órganos, ¿no? Que también está el hombre, y también con aparatos y sistemas, que también está el ser humano incluido aquí, ¿no? Entonces, plantas, animales y otras especies. Muy bien, continuamos. Bien, ahora vamos a ver la célula animal y la célula vegetal. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre estos dos seres vivos? Que tenemos una planta y un animalito, ¿no? En este caso un chanchito. ¿Cuáles serán sus semejanzas y diferencias? ¿Cómo estarán formados, compuestos? Entonces vamos a verlo. Así es, ambas están formadas por células, tanto las plantas como los animales. Pero sus células tienen diferentes características, ¿no? Si no serían animales ambos, plantas ambos, tienen diferentes características. Veamos en qué se diferencian y también, ¿por qué no?, en qué se igualan o parecen. Bien, la célula animal y al lado derecho tenemos la célula vegetal. Entonces dice, poseen las siguientes características. La célula animal presenta una membrana celular simple, ¿no? En cambio, la célula vegetal presenta una membrana celulósica o pared celular rígida que contiene celulosa, ¿no? La celulosa. Entonces, más compleja que la célula animal. La célula animal no tiene plastos. En cambio, la célula vegetal sí obtiene plastidios o plastos, como el cloroplasto, ¿no? La célula animal, el número de vacuolas es muy reducido, quiere decir pocas. Y la célula vegetal también tiene numerosos grupos de grandes vacuolas, ¿no? Quiere decir que tiene más que la célula animal. Las vacuolas, dice acá, son pocas y pequeñas. En
cambio, en la célula vegetal las vacuolas son grandes, ¿no? Mira qué diferencia. La célula animal tiene centrosoma y la célula vegetal no tiene centrosoma, ¿no? Que son otra diferencia. No realiza la función de la fotosíntesis, ¿no? Los animales. En cambio, la célula vegetal sí realiza la función de la fotosíntesis. Su nutrición es heterótrofa, o sea, quiere decir que se alimenta de otros. Y aquí tenemos la nutrición es autótrofa, ¿no? Produce sus alimentos por sí misma, las plantas. Bien, entonces aquí lo acompañamos con un dibujo, la célula animal, ¿no? Mitocondrias, citoplasma, el núcleo, membrana plástica y la vacuola, ¿no? Que llevamos otros elementos que contiene la célula. Y la célula vegetal, aparte del núcleo, la membrana, el citoplasma, tiene mitocondria, las vacuolas, la pared celular, membrana plasmática y el cloroplasto, de los cuales se mencionan en sus características. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a ver y vamos a desarrollar nuestras actividades para reforzar y afianzar nuestros saberes y conocimientos. Muy bien. Bien, aplico lo aprendido, ¿no? A través del video y lo que se te ha podido explicar. Completa el diagrama colocando los nombres de las partes de la célula donde corresponden. En el centro, lo que tienen en común. Por ejemplo, aquí puede ser el núcleo, ¿no? El citoplasma, la membrana de repente. Y aquí solo lo que corresponde, viendo los gráficos o las características leyendo, qué partes o elementos solo pertenecen a la célula vegetal, lo ponemos aquí, en el lado derecho. ¿Qué elementos o partes solo tiene la célula vegetal? Lo ponemos al lado izquierdo. Y los elementos o partes que tienen en común lo ponemos en el centro, ¿verdad? Como haciendo una intersección. Perfecto. Luego vamos a completar el esquema. Los seres vivos están formados por células. Muy bien, te voy ayudando. Cuyas partes son, ¿no? Entonces ahí podemos ver en la ficha que son 3 partes principales o fundamentales de toda célula. Ellos escriben, no importa el orden, importa que cumplas con colocar las 3 partes fundamentales. Luego aquí vamos a reconocer, mira, ¿no? Está ligado al ejercicio anterior. Y aquí tenés membrana, citoplasma y núcleo. ¿Cuál es cuál? Vamos a ponerlo encima de las líneas, ¿no? Esta parte de aquí externa, ¿cómo se llamará? La parte interna, y este que parece una pepita, ¿no? ¿Cómo se llamará? Ahí escribimos las partes de la célula. Bien, ahora ya para terminar nuestra actividad, y se te agradece tu participación y puntualidad sobre todo, ¿no? Entonces vamos a colocar verdadero y falso después de haber leído y escuchado tan valiosa información. V si es verdadero y o F si es falso. Los seres unicelulares tienen varias células. Las células se pueden ver usando una lupa. Las personas, animales y plantas son seres multicelulares. En el núcleo se encuentra la información del funcionamiento de la célula. La bacteria es un ser unicelular. La membrana celular es la parte externa de la célula. Y por último, los científicos pudieron comprobar que todos los seres vivos están formados por células. Muy bien, ahí tienes tus actividades. Por favor, la lectura es fundamental, es parte de nuestra vida y debemos practicarla día a día. Entonces, para poder responder correctamente hay que volver a ver el video o leer nuestra ficha informativa. Nos estamos viendo hasta más tarde. Chau, chau, chau.